Hola amigos, buenos días. Mirad qué día hace, ¿eh? Estupendo. Hoy vamos a Port Patrick. Estoy esperando a que vengan unos amigos. Nuestra travesía de hoy comienza en la marina de Bangor y nos lleva por el mar de Irlanda hasta Port Patrick, en la costa escocesa. Esta vez salimos solo entre hombres, no por ninguna tradición, simplemente porque Port Patrick no suele atraer mucho al público femenino. No hay marina, solo un puerto antiguo, y para bajar a tierra hay que trepar por una escalera de mano. No es lo más cómodo. Y seamos sinceros, a cierta edad uno empieza a valorar esas cosas. Okay, let's go. Cada mes de mayo solemos hacer esta salida a Port Patrick y el motivo es simple, es mi cumpleaños. Hoy la marina está especialmente animada porque coincide con una barbacoa que se celebra en las Islas Copeland. Yo también estaba invitado, pero tuve que rechazar la invitación. Estos planes con los amigos ya estaban hechos desde mucho antes y la mayoría se lo toman con muy buen humor. Incluso me felicitan por mi cumpleaños mientras zarpamos. Siempre se agradece este gesto. Thank you. Does that affect the angle of the I remember the Anders? Aunque la mayoría se lo tomó con humor, no todos estaban tan contentos con mi ausencia en la barbacoa. Justo mientras salíamos, aparece detrás de nosotros un enorme velero de 47 pies, el First Point of Aries. Se va acercando y me grita ¡traidor! A todo pulmón. No todos los días te llaman traidor desde un barco de casi 15 metros. Coming. You see, What's happened with the fenders, Ian? Problems? what's wrong? What's happened? What do you mean? You need the other side? Yeah, I've only two pair of hands. Want me to help? Yeah. One pair of hands. Try on the motorway, and so I zoomed in, and I could see this guy. We're trying to get this guy off, chasing it to the car, trying to get it kind of directed. And Oh, I had to tell you I had to shoot it. Oh, yeah. Where's the remote? Lana? Was it? Okay. My legs. Sally, what are you doing here? Oh, video. Not a burger for me. Here's a way. Yeah. See you later. A veces navegar no se trata de viento ni de velocidad, a veces lo que se impone es el silencio. El mar estaba sereno, con apenas un vaivén profundo que acompañaba al barco como si lo acunara. El viento ausente, las velas izadas, solo por elegancia, un gesto casi ceremonial. Navegábamos a motor, sí, pero con un rumbo firme, dejando atrás Bangor con una sensación única de libertad suspendida. A estribor, las Copeland pasaban muy cerca, primero la isla del Faro, luego New Island, discreta y baja. Poco después, ya en mar abierto, nos cruzamos con un ferry y un carguero. Fue un instante breve, pero lleno de peso. Después, solo agua y rumbo claro, hacia Port Patrick. La travesía fue tranquila, sin sorpresas, nada que destacar. Hasta ahora, entramos en Port Patrick y como veis, la entrada no es precisamente amplia. ¿Veis esa boya naranja a babor?
luego hablaremos de ello. Por ahora, máxima concentración. El capitán necesita silencio y respeto. Y la tripulación, instrucciones claras, que no siempre las siguen, pero bueno, da igual. So let's go to the end, and then I turn, and we'll be port side. Grab the rope to grab the stairs. Johnny's just thinking about how quickly he can get to the toilet. Give me the stairs rope. Small one? Yeah, small one, yeah. You can give. Do you want to give a hand to him to grab that leather? And then put the fenders. It should be out already. Amarrar en Port Patrick es todo un arte. No hay pantalones ni fingers. Aquí lo que hay son escaleras de mano incrustadas en el muelle. Primero hacemos firme un cabo en un travesaño alto de la escalera. Con el atrapaboyas bajamos el chicote y lo pasamos por el travesaño más bajo que podamos alcanzar. Luego lo subimos y lo atamos de nuevo al travesaño alto. Este cabo queda ahí bien firme como una guía. Lo bueno es que ahora podemos atar los springs a él, también usando el as de guía. Así los springs suben y bajan con la marea, deslizándose por el cabo fijo. Para proteger el casco colocamos dos defensas inflables, una al lado de la otra, junto con una tabla de madera. Así evitamos que el casco toque la escalera y se dañe. Ingenioso, ¿no? Bueno, cuando funciona. Para los largos de proa y popa usamos cabos lo más largos posible. Hay que amarrarlos bien lejos del barco y dejarles margen suficiente para que puedan acompañar las subidas y bajadas de la marea. Además, colgamos un peso en cada cabo para que mantengan algo de tensión cuando la marea sube. Ahí está Marisa, el puerto para nosotros completamente. Y ahí está. Ok, está atardeciendo. Y os quería enseñar unos cochecitos que tienen aquí. Mira, estos cochecitos de, no sé, que te haces tú mismo. Sigma, yo creo que tenía unos Scalestric, marca Sigma. Mira, qué bonitos. Qué gracia. Mira, os enseño un poquito lo que es Port Patrick, lo que es la entrada. Ahora al atardecer, ¿no? Con esta luz que está precioso. Aquí tenemos la playa. Hay que girar muy rápido porque si no te quedas en la playa. Pero mira, cuando hemos entrado, a ver si salen las imágenes. Esa boya estaba en el agua. O sea, por eso está ahí esa entrada del puerto. Está pintoresco. Creo que hay música en directo hoy. A ver si vamos luego. Porque tengo a estos borrachuzos por ahí, por algún bar. A ver si los encuentro.
Perdón, pero no tengo estabilizador de cámara. Venga, y ahí está Irlanda, de donde venimos. Ahí está Irlanda. Y aquí un poquito de Port Patrick y un poquito de la animación que tenemos por aquí. ¿Ok? Y estos están aquí. Así que a ver lo que me encuentro. No. Another pie for me. Ahora es el momento de bajar. La marea está baja. Viene uno del bar y es el momento de bajar al barco. ¿Vale? Y hace poca gracia porque estas escaleras, no sé si la cámara las ve, pero madre mía. Ahora vamos a poner una linterna. Venga, veis la escalera. Entonces viene uno del bar después de tomar sus cervecitas y le toca bajar por aquí con la marea baja, y esto da... hay que cogerse bien, pero bueno, las aventuras de Marisa. Bueno, os explico. Para apagar la marina aquí se coge un sobre, se ponen los datos, que voy ahora, no tengo bolígrafo, voy al barco a escribirlo, se pone el dinero y se echa por aquí, ¿vale? Y así es como se paga la marina en estos sitios. Se llama Honesty Box, es decir, que pagas si eres honesto, claro. Y parece que funciona. Pronto seguiremos la estela de ese barco de pesca que deja el puerto. Llega la hora de despedirnos de Port Patrick, que como siempre nos ha acogido con cariño y con su particular encanto. Preparamos a Marisa para una nueva travesía, esta vez con otra energía. Se viene una navegación más deportiva. El parte promete vientos moderados de través y la tripulación está impaciente, casi como niños antes de un recreo. Nos espera una navegación rápida, a toda vela. Hora de soltar amarras y volver al mar. Sausage! Darse con otro velero en alta mar siempre tiene algo especial. Es un saludo silencioso entre quienes entienden el lenguaje del viento. Un instante breve, pero lleno de complicidad.
going backwards. What do you say? I will go backwards from here. I say it's clear, yeah? No boats. Oh no, it's clear, it's clear. I thought you said Claire. Clear. What's your head called? We'll be taking us about here. Oh, yeah. What do you do with that thing? Hopefully try and catch the fleet on the Our neighbour is back, so hopefully he hasn't used our fleet. Hi, talking quiet, ticket. En el episodio 20 os expliqué las técnicas que usamos para amarrar en marina. Pero ya sabéis, una cosa es la teoría y otra cuando falta práctica. Esta vez no apliqué ni mi propio método. Cometimos dos errores. La línea de través quedó demasiado larga y olvidamos por completo el plan B, esa línea larga amarrada a proa que yo debería recoger saliendo por popa. Aún así, con un poco de ayuda y paciencia, conseguimos amarrar sin percances, a pesar del viento del norte. Y con eso nos despedimos por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal y nos vemos en la próxima travesía. Hasta pronto, amigos.